Hola a todos y a todas, mi nombre es Pablo Pérez, soy profesor de la Universidad Loyola Andalucía y el título de mi comunicación es Alteridad y reconocimiento, claves dialógicas de la hermenéutica del yo en Paul Ricoeur. Lo que pretendemos en esta comunicación es hacer un breve adentramiento en la obra magna de Paul Ricoeur, Sí mismo como otro, para ver y justificar la lectura que él hace de la idea de sujeto desde claves hermenéuticas, para desde ahí subrayar el papel que juega la alteridad, según Ricoeur, en la constitución de la identidad y delinear algunas condiciones éticas para el diálogo que hoy creemos imprescindibles. En un primer paso, lo que creemos que es necesario es justificar la idea de cómo en la hermenéutica tiene cabida la misma idea de sujeto o el replanteamiento del mismo, porque de entrada no es algo evidente. La hermenéutica contiene un núcleo central específicamente dirigido contra la idea de sujeto, o más exactamente contra la metafísica moderna de la subjetividad, que tiene su fuente en el hecho de la pertenencia. En efecto, el pensamiento hermenéutico tiene como idea central que el hombre, como sujeto conocente y práctico, no se encuentra ante el mundo, como el modelo tradicional de la relación sujeto y objeto da a entender, sino en el mundo, inserto en él y perteneciendo a él. La idea de pertenencia, que domina toda la filosofía hermenéutica, subraya el hecho de que antes de toda interrogación, reflexión o deliberación, antes de toda conducta consciente, el sujeto ya está penetrado y poseído por el mundo al que pertenece, el cual, del mismo modo, no es algo ajeno a la acción interpretativa que el sujeto ha ejercido sobre él. Hay, por tanto, una relación de inclusión que abarca hombre y mundo y que precede toda acción y todo pensamiento humanos, y que estos, precisamente por su carácter antecedente, no pueden controlar o contener plenamente. La analítica de Heidegger en Ser y Tiempo y los desarrollos posteriores de Gadamer en Verdad y Método no hacen sino fundamentar esa revuelta ontológica. Y por su parte, toda la empresa de Ricoeur, como aquí vamos a ver, toda la empresa de Ricoeur de llevar a cabo un largo rodeo por las mediaciones lingüísticas, simbólicas y textuales, es una puesta en práctica de la idea de que la subjetividad es todo menos un comienzo absoluto. De ahí que en el desplazamiento de la tesis del cogito cartesiano, él hable en Ricoeur de un cogito quebrado. El alejamiento del sujeto como fundamento es una línea de la que no se aparta ningún pensador hermenéutico. La crítica de la metafísica de la subjetividad es entonces el surgimiento mismo de la hermenéutica como filosofía. Ahora bien, ¿en qué se apoya esa oposición radical de la hermenéutica a la metafísica de la subjetividad? Pues sobre todo en dos cuestiones principales. Lo que se combate es, por un lado, la primacía de la conciencia, el paradigma de la conciencia propio de la modernidad. La conciencia de sí es el terreno desde el que se interpreta el ser del sujeto y del que surge su pretendida omnipotencia representativa. Acorde con esa atención exclusiva concedida a la vía cartesiana, es en la crítica al saber que el sujeto extrae de la reflexión sobre sus propios actos y de la filosofía reflexiva en general donde encontramos las más explícitas razones contra la constitución del sujeto moderno. Pero igualmente ese no es el único argumento, también no solo se critica la posición teorética de la conciencia, sino que se pretende limitar desde la hermenéutica el rendimiento fundamental que la filosofía moderna atribuye siempre a la reflexión, su poder crítico, su capacidad de reducir las ilusiones, los mitos, las falsas representaciones del pensamiento, etc. Lo que define al yo histórico, situado, finito, precisamente ese que subraya y que recoge y reactiva la hermenéutica, es su carácter situado en un mundo público con el que guarda una relación simbiótica, a la que no es ajena la conexión de sentido de su vivencia. La meta de sus acciones, la opción entre sus posibilidades, la importancia de sus afectos y en general el significado de todo lo que le pasa, son comprendidos por el yo en función de lo que las representaciones que habitualmente manejamos, las representaciones públicas en las que vivimos, eso que ellas nos proponen de antemano. El poder crítico de la reflexión encuentra entonces un límite en esa estructura situacional del yo o del sujeto, que no puede ser traspasada hacia una posición de objetividad teorética plena. En definitiva, se trata de poner de relieve la impotencia de la reflexión para adueñarse de aquello de lo que se tiene conciencia. Dicho esto, quedaría por ver en un segundo momento entonces cuál es el papel que la subjetividad humana ha de jugar en una filosofía de la interpretación. Si hablar de una concepción hermenéutica de la subjetividad puede resultar paradójico, no lo es tanto preguntarse por el lugar del individuo humano, en tanto que ser que se ocupa y sabe de sí mismo en ese movimiento de comprensión e interpretación que le trasciende y que por ello precisamente no puede ser entendido totalmente como obra de la subjetividad. Es posible prescindir de toda huella de subjetividad en la manera de ser de ese sujeto en la comprensión. Puede el acontecer de la comprensión darse si la referencia a un sí mismo del individuo
que comprende. Para ello hay que traer a colación esa idea fundamental de apelación, que no hace sino profundizar la anterior de pertenencia. Se trata ahora de subrayar que el sujeto humano no inicia la comprensión, sino que su primer movimiento es siempre respuesta a la interpelación que el ser, la tradición o el lenguaje le dirigen. La estructura de la pertenencia, el modo de inserción del ser humano en el acontecimiento de la verdad, tiene la forma de respuesta a una convocatoria que precede y coloca al sujeto en su lugar ontológico propio, el ser el alguien que responde y que entonces no puede colocarse como origen radical del sentido de lo existente. Entonces tenemos que preguntarnos en qué medida ese proceso de comprensión exige y se realiza la conciencia de los individuos. Aquí recogiendo lo que aportó Heidegger desde Ser y Tiempo y que será continuado y transformado por Ricoeur, se puede decir que todo comprender es también simultáneamente comprenderse. Eso significa que el comportamiento con el mundo, que es el comprender, necesariamente ya se las tiene consigo mismo, se encuentra inevitable consigo mismo. Hay una autorreferencialidad en esa comprensión inserta en la existencia. Y por otro lado, en virtud de la peculiar temporalidad de ese sujeto, el sí mismo es una figura, un proyecto que subtiende y que sostiene esos actos concretos o puntuales de comprensión. La relación consigo mismo, entonces, implicada en el comprender, es siempre una forma de tenerse a sí mismo, de conducirse, no como una forma a priori, sino como una posibilidad que se ejerce de una u otra forma, mirada desde el lado del objetivo, desde las cosas del mundo que se tematizan. Comprenderlas significa que de algún modo nos afectan, nos alcanzan, incluso cuando se las capta teóricamente. Todo esto, de algún modo, se recoge y llega hasta la obra de Ricoeur, quien es el autor desde la hermenéutica que más claramente ha sacado las consecuencias de la analítica existencial de Heidegger, compatibilizando la crítica radical a la subjetividad moderna con el mantenimiento de un lugar propio para el sí mismo en el interior de ese proceso hermenéutico. Un lugar que no puede ser el de un origen fundacional, como el cogito cartesiano, sino final, como término último que no debe ser ignorado por cualquier ejercicio de comprensión objetiva. El conocimiento de sí mismo desde Ricoeur deja de ser un punto de partida para desplazarse a un estadio final tras el rodeo por las mediaciones simbólicas y textuales del mundo que dan concreción a esa idea de pertenencia a la que aludíamos. El texto, que se puede entender como índice general de las significaciones del mundo, como el libro del mundo en definitiva, es el espejo en quien el sí mismo se refleja y a cuyo través sabe de sí. Ricoeur tiene razón entonces en que incluso las formas propiamente autocomprensivas, la figura que nos vamos haciendo de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, están mediadas por el texto, por la literatura, las narraciones orales, los modelos familiares. Por eso la comprensión de sí es algo último y nunca primero. Dicho esto, lo que nos queda entonces es en un siguiente paso ver cómo Ricoeur analiza y distingue distintas dimensiones de la identidad del yo o reconoce y diferencia distintos estratos. En un primer paso lo que cabe hacer y subrayar es esa distinción capital que él establece entre mismidad e ipseidad. Por mismidad se entiende la independencia invariable de un sustrato, la idea del hypokeimenon griego que llega y se reactualiza en el sujeto moderno cartesiano, algo que permanece inalterado a lo largo del tiempo. Por ipseidad, en cambio, ha de entenderse ese mantenimiento de sí mismo que se articula existencialmente en la relación con el otro. Así pues, es la ipseidad la que está afectada intrínsecamente por el otro, en cuanto a otro sí mismo u otro que yo. Ricoeur va probando estas tesis en diferentes contextos, como la interlocución, la acción, el relato o el compromiso moral, mostrando cómo la asignación del sí mismo al yo está siempre mediada por relaciones de mutualidad y reflexividad con el otro. Al hablar entonces de la identidad del yo, conviene distinguir diversas formas o estratos de complejidad, desde una primera sustantiva del carácter, en el que lo idem y lo ipse por falta de diferencia tienden a confundirse frente al otro, hasta la identidad propiamente personal, cuya complejidad de factores implica una separación progresiva y diferenciación entre el idem y el ipse, el yo y el sí mismo, en la medida en que la autorreflexión incorpora la mediación por el otro. La identidad se va complejizando y enriqueciendo hasta llegar a ser ipseidad consumada en una triple modulación que se analiza en tres pasos metodológicos en la obra de Ricoeur, el de describir, contar y prescribir. Sin entrar ahora en detalle en esas cuestiones, lo importante hasta aquí es retener que el sí mismo se entiende como un yo en vuelta reflexiva sobre sí mismo.
apropiándose de sí a través de sus actuaciones y hábitos, de todo lo otro, con lo que se ocupa y preocupa, y fundamentalmente a través de las relaciones mediadoras con el otro, con quien ontológicamente ya es y con quien convive habitualmente. La mismidad entonces del yo quedaría bien formulada en eso que Ricoeur llama el carácter, como correspondiente a ese acto de escribir al que nos referíamos, como síntesis unificadora de lo permanente en el tiempo, en cuanto aporta un qué, una sustancia de la identificación de cada uno. Entre la identidad del carácter correspondiente al acto de escribir y la identidad personal de índole ética sobre la que volveremos, Ricoeur sitúa la identidad narrativa, que se refiere al acto de contar una historia. Se entiende por identidad narrativa esa en la que el individuo configura la unidad dramática interna de su vida a través de las peripecias que le ocurren, al modo como el novelista compone la intriga de un relato. También cabe, por último, y aquí queríamos llegar, concebir lo permanente en el tiempo según el modelo ético de la palabra dada al otro y mantenida en un esfuerzo por ser fiel a la promesa. En tal caso, el yo se mantiene conforme y consecuente consigo mismo, a través de sus palabras y su acto, que lo coligan y religan al otro, y conquista de ese modo la ipsidad como la obra de sí mismo en el tiempo. Se pasa entonces del caso nominativo, con el que se expresa normalmente el yo protagonista, al acusativo, al me, a lo que me implica, me concierne y me asigna una responsabilidad y me compromete. Si cuando alguien me llama interpelándome, pidiéndome ayuda, digo heme aquí, aquí estoy, entra en juego el sí mismo, que se siente y se sabe concernido por el otro, abierto a su demanda. Esa dimensión ética, entonces, es la que queríamos subrayar y con eso destacamos esta cita de Ricoeur, donde ya enlaza con la amistad, que será una de las claves dialógicas que aquí queremos destacar. La palabra dada expresa un mantenimiento de sí que no se deja inscribir como el carácter en la dimensión de una cosa en general, sino únicamente la del quién. Una cosa es la preservación del carácter y otra la perseverancia en la fidelidad de la palabra dada. Una cosa es la continuación del carácter y otra la constancia en la amistad. Muy bien, a la hora de analizar entonces esa relación y dialéctica entre lo mismo y lo otro, entre el ipse y el alter, conviene ver cómo la posición de Ricoeur está o media entre Husserl y Levinas. El modelo biológico de Husserl parte de la esfera de lo propio, desde la que se constituye el sentido de lo otro. Como dice Ricoeur, Husserl hace el camino del yo al tú, pero lleva a cabo una reflexión exagerada, abstrayendo metódicamente de la relación natural con el otro para así situarse en la esfera originaria de lo propio como base de la constitución del otro, que queda entonces reducido al alter ego. En cambio, Levinas apuesta y siempre ha mostrado desde una concepción hiperbólica de la ética la radical alteridad del otro, cuya llamada es el principio que inviste al yo de una conciencia propia de responsabilidad, un sí mismo que se relaciona con un otro exteriormente, radicalmente exterior, algo que compromete, según Ricoeur, el sentido efectivo de una comunicación entre iguales. Husserl, entonces, por un lado, no logra escapar del solipsismo y, en el caso de Levinas, se extrema tanto la separación entre el yo y lo otro que hace imposible una ética que se pueda llevar a la práctica desde la reciprocidad. Es la conclusión a la que llega Ricoeur y frente a la cual quiere proponer una visión alternativa. En ese sentido, él va a distinguir de forma diferente a la que lo hace Levinas entre ética y moral. Para Ricoeur, la ética ha de entenderse en ese sentido aristotélico de las prácticas relativas a una vida buena, y la moral como el orden del deber con el otro. Sin embargo, en Levinas la ética alude a esa experiencia de asignación y cuestionamiento por el rostro y la llamada del otro. No se entiende en Levinas la ética como una ética de la aspiración y el esfuerzo. Pero Ricoeur recuerda que la ética es teleológica en cuanto implica la ordenación de las prácticas a la finalidad inmanente de una vida acorde con sus potencias, mientras que, por otro lado, la moral es deontológica, como señaló Kant, pues consiste en atenerse a un principio universal de conducta que obliga a todo ser racional. Pues bien, en ese sentido, el orden ético de la vida es necesario el concurso del otro como mediador entre mis capacidades y su efectuación, entiende Ricoeur. Así se conjuga el doble vector de la aspiración hacia el bien propio, que no es egoísmo, sino filautía, según el sentido aristotélico, y también la solicitud por el otro, del que necesito y al que asocio mi propia perfección. La amistad, entonces, y así vamos llegando a nuestra conclusión, es la demostración de esa conjugación del amor de sí y el amor solícito del otro en la igualdad y reciprocidad del intercambio, conviviendo y compartiendo la vida. Si el amor de sí tiende a suscitar la autoestima, la solicitud por el otro comporta un amor de estima y respeto hacia el amigo.
Ambos son compatibles y solidarios, piensa Riquet. Nosotros creemos que es interesante esa recuperación de la idea de amistad desde ese replanteamiento hermenéutico de la identidad para revitalizar el reconocimiento recíproco en el que se basa nuestra convivencia y también como invitación al diálogo. Muchas gracias por su atención y por seguirnos en este recorrido.